vamos sin perder tiempo al tema de hoy. ¡Tatán! Tenemos aquí el tema de hoy. Saludo a mi querido Raúl Castillo también, que el Señor le bendiga. El tema de hoy es ángeles y demonios. Vean nomás. Me habían pedido un poco hablar sobre este tema. Obviamente también mi querida Moni Vega me había pedido que tratemos el tema del Apocalipsis. Vamos a ir viendo ciertos temas y tratándolos un poco. Así que a ver si les gusta, a ver si les interesa. Saludo a mi querida Ronald también. Dice, en alguna ocasión podría explicar algo acerca del filioque. Claro que sí, con todo gusto. Voy a ir anotando aquellas cosas que me van pidiendo y así vamos a ir solucionándolo en cuanto haya la posibilidad. Voy a anotar de una vez. Entonces, sobre el tema de el filioque. Y claro, nuestro querido Andrew, como siempre, nos saca un tema fuera de sitio y es que dice que fue Dan Brown. Sí, sí, no tiene nada que ver en este tema. Y Dan Brown es un pobre farsante que escribe libros para que la gente los compre nada más. Pero bien, vamos directamente al tema. Un saludo a mi querida Mary también, mi querida Mari. Mm, no sé si estás en Loja o dónde estás, pero te saludo también. Y bien, vamos entonces a este tema interesante sobre el tema en ángeles y demonios. Y lo primero que necesitamos un poco saber todos antes de comenzar es justamente que estos seres celestiales se mencionan por lo menos 108 veces en la escritura, en el Antiguo Testamento. El vocablo ángel se deriva de la palabra malak, del hebreo del Antiguo Testamento. De ahí viene, por ejemplo, Malaquías. Malaquías, uno de los del Antiguo Testamento, y que en realidad quiere decir simplemente, sencillamente, mensajero. En griego se toma la palabra o la frase o el nombre ágelos, ágelos, que obviamente se termina pronunciando ángelos, pero es ágelos. Y esa palabra expresa sobre todo su función, su servicio, su oficio, lo que es. ¿Sí? Así que vamos saludando entonces a mi querida Georgiana también en Guayaquil, que también ya se nos une. Y un saludo también a Mari con Camilo. Qué bien que pueden estar juntos en la enseñanza de hoy. Que Dios les bendiga. Me alegra inmensamente en el alma. Entonces, primera cosa que debemos entender es que ángel es el término de estos seres celestiales que existen y que están nombrados en el Antiguo Testamento 108 veces y 165 en el Nuevo. Saludos a mi querido pastor José Borges. Por usted estoy dando este tema de hoy justamente. Usted me preguntó el otro día y me quedé con la curiosidad y con el razonamiento que no había tocado este tema. Así que, mi querido pastor, por usted es esta enseñanza de hoy. Gracias a Dios, porque es un tema bastante interesante. La Biblia declara que los ángeles no solo observan los acontecimientos humanos, sino también que los ángeles buenos son ministros de los herederos de la salvación. En Hebreos capítulo 1, versículo 4. Y que los ángeles malos hacen guerra contra lo que hay de Dios en el hombre. Entonces, tanto los unos cooperan, ayudan, y los otros hacen todo lo posible para verdaderamente hacer daño. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Así que vamos de una sola, como siempre nos gusta, ¿verdad? Vamos a nuestras queridas Biblias, porque la palabra de Dios es
fundamental para que tengamos un respaldo y para que sepamos realmente qué es lo que estamos diciendo. Y bueno, se nos acaba de decir la carta de San Pablo a los Hebreos, así que vamos a los Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Si es que tienen sus Biblias, por favor, úsenlas. Es importante tener una Biblia siempre a mano y saberla usar. Lo más triste que hay es que un cristiano no sepa usar la palabra de Dios. No significa que sean carreras, pero por lo menos saberla manejar, saber que hay ciertos libros que están hacia el final, otros que están en la parte delantera. Ayuda mucho una Biblia que tenga estos cositas, digámoslo así, que son unos señaladores o separadores para que sea más rápido el encontrarlo. Venden también en algunos sitios religiosos, bíblicos, venden estos separadores, no cuestan mucho, ¿no? Y se los coloca uno a su propia Biblia y pues funcionan muy bien. Yo personalmente en esta versión de la Biblia, que es bastante buena, pues la verdad es que aparte de ser papel Biblia, que es fácil de manejarla, de tener una gran versatilidad para el manejo porque es una pasta dura pero al mismo tiempo es blanda, ¿no? Son cosas que uno prefiere, cada uno debe ir encontrando con lo que se siente bien para poder manejar la palabra de Dios, pero debe saberla manejar y debe usarla. Entonces, vamos directamente a Hebreos, entonces, como acabamos de decir, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Y voy a comenzar por el 3. Dice, el Hijo, que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Eso es una declaración espectacular, o sea, maravillosa. Y aquí viene el versículo 4, ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. Ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. Entonces, primera aclaración aquí que es importante para todos los que nos están siguiendo, comprender que nuestro Señor y Salvador Jesucristo evidentemente es Dios y que obviamente como Dios vino a la tierra, se encarnó y asumió la naturaleza humana. ¿Para qué? Para redimirla, para él mismo pagar por todos los pecados de la humanidad, todos, los del inicio hasta los del final. Pero nuestro Señor Jesucristo cuando regresa, esto lo expliqué justamente hace unos días también, sea en el sermón del domingo como en los días anteriores cuando hablé sobre la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, explicaba que cuando regresa, que es lo que está explicando aquí, ya no regresa solo la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que regresa Dios y hombre. Regresa con las dos realidades, 100% Dios, 100% hombre. Y por ende, ya en la palabra de Dios dice, tú que has hecho al hombre un poco menor que los ángeles, dice la Escritura, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Obviamente, el ser humano es menor que los ángeles. Pero en el caso de Jesucristo, al haber asumido la naturaleza humana, esa unión humana y divina regresa a Dios Padre. Y al regresar a Dios Padre, transforma, vuelve, se convierte, siendo hombre, en superior a los ángeles. Por lógica, por 2 más 2 son 4. Todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón y haga de Jesucristo su Señor, y vuelva su vida a Cristo y deje que sea Él quien gobierne, puesto que es Cristo que vive en mí, como dice San Pablo, ¿no? En el momento de la gloria también será superior a los ángeles. Esto lo vamos a ver y lo vamos a entender, porque hay que ir con la palabra de Dios y con aquello que se ha enseñado, ¿verdad?
Qué bien, me alegro, mi querida Georgiana, que esperando esto ya tienes la Biblia. Saludos a mi querido Jesús Morales. Cristo ha ascendido, efectivamente, en verdad ha ascendido. Desde México a mi querido Jesús. Y a Paola que consiguió la Biblia Peshita. Ok, muy bien. Pues ánimo, vamos a buscar la cita bíblica y a encontrarla. Por lo tanto, volvamos nuevamente a los textos. Acabamos de decir, Primera de Hebreos, capítulo 1, perdón, Hebreos 1, versículo 4. Ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. ¿Cómo lo ha heredado? Lo ha heredado tanto en cuanto hombre, tanto en cuanto ser humano, que cumple el mandato de Dios. Y en el mismo San Pablo, en la carta a los Efesios, buscamos nuevamente, por favor, la carta a los Efesios en nuestra Biblia, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Vamos a comenzar desde el 10 para poder entender. Siempre es bueno leer un poco lo que está alrededor, no quedarse con solo la cita porque puede dar a equívocos. Por eso es importante ver el contexto, es decir, lo que está alrededor. ¿Y qué dice? Dice, por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Muy bien, porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Entonces aquí uno se queda un poco loco, pues, porque dice, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. ¿Cómo es eso? O sea que en el cielo hay demonios. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? No, obviamente debemos partir primero de una exégesis, de un conocimiento, de un entendimiento de las cosas tal como se concebían en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo existía una forma de concepción del mundo que venía del judaísmo, en el cual el mundo todavía no se sabía que sea redondo, que hayan unos planetas, habían unas estrellas que veía la gente, pero no entendía todavía ni de cosmos, ni de mundo, ni de nada. No, la gente entendía y la gente es más. Todavía tenía una serie de creencias extrañas que después se reflejarían en la historia y que, por ejemplo, una de las cosas que creían era que el mundo era plano y que se sostenía con 4 elefantes que llevaban como una cosa cuadrada, como una mesa, imagínense así, que eso era el mundo, ¿no? Entonces habían concepciones que no se sabía la verdad, no se sabía que era plano, no sabía que daba vueltas, no sabía que era parte de un sistema solar, ¿no? Todo eso lo hemos sabido con el paso de los siglos. Pero la escritura ya deja claro que en el caso de estos poderes no solamente están en lo bajo, de ahí viene la palabra ínferos, de ahí es de donde se toma infierno, y de ahí es de donde el primer concilio de Nicea y después el el de Constantinopla deja un credo, una profesión de fe, y dice, creo en el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Y todo esto que es lo que llamamos generalmente el credo, que en general se le dice símbolo de la fe, ¿no? O la representación de la fe. Y evidentemente en esa concepción se creía que los demonios no solamente estaban en lo bajo, también estaban en lo alto. ¿Pero qué era lo alto? Lo alto es este mundo. No se refería al cielo, se refería a esta realidad temporal en la cual estamos. Ahí es donde también existen ciertos espíritus. Pero volvemos nuevamente a preguntarnos, todo esto, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo es que lo podemos saber? Pues ahora mismo
Se lo voy a explicar. Voy respondiendo solamente un minuto a Raúl Castillo. Dice, ¿cómo consigo el libro de oraciones? Escríbame por interno, por favor, y ahí yo le diré cómo conseguirlo. Saludos a Alicia Rodas, también que el Señor te bendiga, y a Verónica Rodas, que está en Manta. Bien, entonces volvemos nuevamente a nuestra explicación. Estamos hablando sobre los ángeles y los demonios. Estamos viendo la cita de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, en donde dice que nuestra lucha no es contra adversarios de la carne y de la sangre o de hueso, sino contra poderes, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Así que la primera cosa que debemos comprender es que este mundo tiene unos enemigos de nuestra alma, que aparte de que somos nosotros también los primeros enemigos y que también las cosas del mundo nos alejan, están espíritus, unos espíritus que existen. Por lo tanto, volvamos nuevamente a nuestra presentación PowerPoint. Por lo tanto, vamos primero a comprender. Vamos aquí. Aquí les hice un dibujito que nos ayudan a comprender un poco y vamos a ir viendo en las citas bíblicas. Primero, existen todos los ángeles que fueron creados por Dios. Primera pregunta, ¿cuándo fueron creados? Antes de la creación del hombre. Cuando fue la creación de todas las cosas, ahí fueron creados los ángeles. Pero esos ángeles se rebelaron y por lo tanto se dividieron en dos grupos. Aquí están en nuestro dibujito. Tenemos todos los ángeles, así me siguen un poquito. Y tenemos los que no se rebelaron y los que se rebelaron con Satanás. Vamos a ver primero los que no se rebelaron. Primera de Timoteo 5:21. Vamos a sus Biblias. Ánimo, por favor, usen Biblias. Es importante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Dice, te exhorto ante Dios, ante Jesucristo y ante los ángeles elegidos a que pongas en práctica todo esto con imparcialidad, sin dejarte llevar de apreciaciones humanas. Está hablando el apóstol San Pablo a su siervo Timoteo, al cual le está un poco jalando de las orejas, pero le está llamando la atención también, dice, llamándole la atención, diciéndole, te exhorto, te llamo ante Dios, ante Jesucristo. Entonces tenemos Dios, Dios Padre, Jesucristo, Dios Hijo, y ante los ángeles elegidos. Por lo tanto, si hay unos ángeles elegidos, hay unos ángeles que no han sido elegidos, que han sido, digámoslo así, deselegidos, que ya no son los elegidos, pero están ante la gloria de Dios. Esto lo dice San Pablo, no es un invento. Saludo cariñoso nuevamente ahora a mi querida Gerondisa Partenía. Buonasera, carissima, benvenuta. Y a mi querido padre Damaso desde España, un saludo cariñoso a mi querido padre Damaso, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Serbia. Él está arriba en La Coruña, en una región al norte de España muy hermosa. Un saludo cariñoso, mi querido padre Damaso. Y continuamos entonces con esta explicación de hoy. Y vamos nuevamente al dibujito que hemos hecho y que nos ayuda a comprender. Entonces, tenemos ahí todos los ángeles que han sido creados por Dios, y inmediatamente tenemos los ángeles que no cayeron, los cuales son escogidos o elegidos, tal como lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, y otros que son los que se rebelaron con Satanás. Este Satanás resulta ser que es, como se considera en la tradición, el famoso Luzbel, este ángel que decide liderar en contra de Dios todo un grupo de ángeles y volverse en contra de la voluntad de Dios. Y esto
vamos a ver Mateo, el Evangelio según San Mateo. Por favor, a sus Biblias también, nuevamente a buscar Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 41. ¿Qué dice? Después dirá a los del otro lado: apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado ese fuego? Y esto lo dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, no es un engaño, no es una especie de cuentito para niños, no. Esto es verdaderamente un, una claridad meridiana. Capítulo 25 de Mateo, versículo 41. Repito: apártense de mí, malditos, y vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ahí fueron unos demonios condenados. Pero estos demonios hay de dos tipos. Hay todos los demonios sueltos y ángeles activos, que está señalado en Efesios 6, 11, 12, que ahora vamos a ver, y los demonios confinados, de los cuales hay confinados temporalmente, como dice Apocalipsis, y confinados permanentemente. Así que ya vamos viendo que, caray, han existido ángeles, maravilla, perfecto. Vamos a ver también más adelante qué tipo de ángeles. Pero aparte de esto, han habido dos bandos: los que no cayeron y los que se rebelaron con Satanás, que les llamamos los demonios. Satanás, la palabra satana del hebreo, significa el enemigo, el contrario, el que está del otro lado, el que siempre está buscando a quien devorar y hacer daño. Mientras que la palabra demonia o demonio de latín, ¿no?, significa el que se cayó de lado, o sea, que se cayó mal, no se cayó bien ni siquiera, cayó mal, no es el que me cae mal. Así que eso es demonio, ¿no? Y vamos a ver entonces la cita en Efesios 6, 11 y 12. Vamos a la linda carta del apóstol San Pablo a los Efesios. A mí me gusta tanto, que es tan linda esa carta, ¿no? La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a comenzar leyendo desde el 10. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las asechanzas del diablo. Habíamos leído eso. Y aquí está la claridad. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra poderes, potestades, contra las que dominan este mundo de tinieblas, contra espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Esos son demonios sueltos, ¿no? Así es que cuando a nosotros nos contaron, porque a muchos de nosotros nos contaron historias cuando éramos niños, yo recuerdo con mucha, yo diría, impresión. Yo era un niño pequeñito y yo recibía catequesis de un señor mayor que nos daba clases de catequesis, muy gracioso él, porque nos explicaba con unas láminas, con unas imágenes, ¿verdad? Y los niños quedábamos impresionados, ¿no? Pobrecito él, en su, digámoslo así, buena voluntad, ¿no? Él explicaba, por ejemplo, el pecado de la muerte de Caín, del asesinato de Caín a Abel, de cómo lo mató. Y claro, uno, si le leen la escritura y dice, lo mató con una quijada de burro, pues con una quijada de burro lo mató. Pero graciosamente este señor, mezclando un poco de lo que ya un poco se sabía, de los dinosaurios, yo creo, y de todo lo demás, decía: no, es que en esa época los burros eran grandes, grandísimos. Entonces tomó la quijada del burro y con eso le dio. Y claro, los niños nos quedábamos impactados por las historias. Nos contaba la historia
de Adán y Eva con las manzanas. También decía que las manzanas del jardín del Edén eran unas manzanas así grandotas, así que lo que hizo fue darle un pedazo de manzana a Adán y a Adán se le quedó atragantado y por eso todos los hombres tienen aquí algo que les recuerda esto. Gracioso, pobrecito. Es decir, él quería, yo creo que de buena voluntad, transmitir, pero exageraba o se imaginaba él en su cabeza y cambiaba la escritura un poco a su manera, ¿no? Porque primera cosa que debo decirles a todos, que casi siempre todos se quedan con esa idea, en el jardín del Edén no hay ninguna manzana, no hay ninguna manzana. Podía haber sido una papaya. ¿Por qué? Porque dice el fruto del árbol del bien y del mal. No dice manzana en ningún lado. En ninguno. Pero la gente se queda con esas ideas, ¿no? Y en medio de la ignorancia y de la repetición, algo que se repite muchas veces termina quedando siempre en el error. Así que volvamos a lo que estábamos leyendo sobre la vida angélica y sobre estos seres espirituales que llamamos ángeles. Y volvemos a repetir, habían dos grupos de ángeles dentro de todos los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra Satanás, y de esos hay unos que quedaron sueltos y otros que quedaron confinados, es decir, que están un poco encerrados, y eso lo dice Lucas. Vamos a nuestro querido Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Lucas 8:31. Y en Lucas 8:31 dice así: está hablándose de la sanación de Jesús a un endemoniado. Vamos nuevamente para acá, para frente. Y dice en el versículo 30, Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Legión. ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente eran muchos espíritus que estaban dentro de esa persona. Y dice, porque habían entrado en él muchos demonios. Y le pedían que no les ordenara regresar al abismo donde habitaban. Ah, entonces, ¿cómo es esto? Es decir, habitan en un abismo, pero salen a pasear y de compras al centro comercial. ¿Qué es esto? ¿No? Efectivamente, ¿por qué? Porque lo primero que debemos comprender es que hay ángeles que están sujetos, confinados en un lugar, pero que igual hacen daño, salen a hacer daño, y otros que están sueltos, totalmente sueltos, ¿sí? Y por ende, también vamos a ver los que están confinados temporalmente en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo del 1 al 15. Ese libro que me había preguntado mi querida Moni Vega, que me decía, nos va a dar un curso sobre Apocalipsis. Vamos a ver, Apocalipsis 9, del 1 al 15. Es largo, pero es muy interesante, ¿no? Capítulo 9 del Apocalipsis, del 1 al 15. Y dice, tocó la trompeta el quinto ángel y vi cómo le fue entregada la llave del abismo a una estrella que había caído del cielo a la tierra. Abrió el abismo y de sus profundidades subió una humareda como la de un horno gigantesco. Se oscurecieron el sol y el aire con el humo del abismo, y desde la humareda salió hacia la tierra una plaga de saltamontes, a los que les dio un poder igual a los que tienen los alacranes terrestres. Recibieron orden de no dañar la hierba de la tierra, ni vegetación, ni árbol alguno, solo a los hombres no marcados en la frente con el sello de Dios. Y tampoco se les permitió que los mataran, sino únicamente atormentarlos durante 5 meses. Parece conocido eso, Porque que yo me acuerde, esas plagas, esos saltamontes son medio verdes, ¿no? Parecen como se representa medio verde al coronavirus, ¿verdad? Y dice que no dañar la hierba de la tierra, ni vegetación, ni árbol alguno, solo a los hombres no marcados en la frente con el sello de Dios.
y tampoco se les permitió que los mataran, sino únicamente, solo, atormentarlos unos 5 meses. Me da chiste, sinceramente. Y dice, el tormento será como picadura de alacrán. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los saltamontes perecían, caballos listos para la batalla. Llevaban coronas de oro sobre sus cabezas, su rostro tenía aspecto humano, sus cabellos parecían de mujer y sus dientes de león. Tenían corazas como de hierro y el ruido de sus alas se parecía al ruido que hacen los carros tirados por muchos caballos al ir a la batalla. Tenían colas como de alacrán, armadas de aguijones, con poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, que significa el destructor. Ha pasado el primer ay, pero he aquí que otros dos vienen detrás de él. Tocó la trompeta el sexto ángel, y oí como una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios, y ordenaba al ángel que tenía en su mano la trompeta: desata a los 4 ángeles que están encadenados a las orillas del gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para matar en esa hora, día, mes y año a la tercera parte de la humanidad. Bien, casi siempre el libro del Apocalipsis causa un poco de temor a quienes no lo entienden, y sobre todo porque está escrito de una manera que sí se puede comprender, pero que es necesario estudiar a fondo y entender verdaderamente los símbolos. A lo que queremos llegar, porque vuelvo a repetir, esto no es un curso sobre el Apocalipsis, podríamos darlo y podríamos entrar un poco a eso, pero queremos entrar sobre todo a comprender de que según la tradición de la iglesia y según lo que está en la escritura, hay diferentes tipos de demonios. Y esos demonios, particularmente aquellos que no, que se rebelaron contra Dios, como están en este dibujito que les he hecho aquí, están confinados temporalmente y serán sacados o saldrán en el momento en que Dios lo mande. Y otros, en cambio, están confinados permanentemente, tal como pueden ustedes buscar también en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 4, y en Judas, que no tiene capítulos, en el versículo 6. Es una carta cortita y por lo tanto verdaderamente se refiere a eso, se refiere a los ángeles que están confinados. Saludos a mi querida Adriana Mayorga, a mi querida Casiane y a Svitlana Mahiboroda. Dice, pregunta el ángel Lucifer, dependiendo de traducción de las diferentes Biblias, el lucero de la mañana, y debilitaba o echaba suerte a los gentiles. El que debilitaba le interpreta negativamente, pero para las traducciones se lo llama estrella del alba. ¿Estrella del alba no sería Jesús? No. Ciertamente se utiliza esta simbología de la estrella del alba para hablar de Satanás. Recordemos que el mismo Señor Jesús dijo claramente que el príncipe de este mundo, es decir, el que gobierna en este mundo, actualmente es Satanás. El deber de los cristianos es justamente devolver el poder que se le ha sido quitado a Dios Padre y que se lo debe dar y que Dios Padre quiso dejárselo a su Hijo Jesucristo para que sea Él el gobernante del mundo. Pero ¿cómo se logra que llegue a ser gobernante del mundo? Cuando todo el mundo se convierta y vuelva sus ojos a Dios y se convierta hacia el bien. Por eso también, y vamos a ese tema, lo que estamos explicando, un saludo a mi querido José Antonio Vaquero, con un gran abrazo a él que nos sigue, en este librito que se llama Eclesiología Ortodoxa, escrito por el obispo Yanis Spiteris, se habla realmente de esa relación entre la iglesia celeste y terrestre. Y verdaderamente quiero entrar a un texto que dice él y que va a ayudar también a entender muchas cosas. Dice, el Cristo se manifiesta con la carne o con el cuerpo
y en la misma forma se manifestó juntamente con él también la iglesia. Tenemos por ello una única e idéntica revelación que fue hecha a los hombres como Cristo y como iglesia. Es decir, nosotros no podemos separar la realidad de lo que es la iglesia y lo que es Cristo, porque Cristo es la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Y cuando ese conjunto se une y están juntos, es una sola revelación. El Cristo es el primogénito y la iglesia es la primera preexistente como iglesia de los primogénitos, esto es, de los ángeles antes del tiempo. Por consiguiente, no es de ahora, sino anterior al tiempo, no de abajo, sino de arriba, es bajada del cielo. Estaba escondida hasta la revelación del Cristo en quien y por quien se manifestó. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Los seres creados por Dios, aparte de la naturaleza, los árboles, los planetas, etc., aquellos que son seres como el caso de los ángeles y el caso de los seres humanos, están llamados por igual, a la perfección. Los ángeles también estuvieron llamados a la perfección. Por eso es que ellos tuvieron una capacidad de escoger el mal. Y escogieron una sola vez. No es que tenían como nosotros opción de escoger un día una cosa, otro día otra cosa. Nosotros tenemos en nuestra vivencia humana muchas opciones, llamémoslo así, porque nuestra vida, siendo imperfecta, porque estamos compuestos, somos seres compuestos de alma y cuerpo y espíritu, estas tres realidades, ¿no? Lastimosamente, los seres humanos tienen muchas situaciones en las cuales van hasta que llega al momento definitivo de aceptar a Jesucristo y de hacerse con Jesucristo uno solo. Los ángeles, en cambio, son espíritus puros o puro espíritu, ¿no? No puros en el sentido de perfección todavía, sino que son espíritus, no tienen cuerpo. Y por lo tanto, ellos en su realidad se les dio una sola oportunidad de optar por solo Dios. Y por eso dice, en los últimos días, cuando ya llegue el final de este mundo, la iglesia celeste, que será Cristo y los ángeles, pero los ángeles, ¿cuáles ángeles? Los que acabamos de hablar, los ángeles que hayan sido elegidos, se manifestó en la carne de Cristo para salvarnos por medio de él. Y desde entonces Cristo permanecerá estrechamente unido a ella. ¿Quién? A la iglesia. Todos los días hasta el fin del tiempo. En cuanto que la iglesia es el pléroma, la palabra pléroma significa la plenitud de Cristo. Y por lo tanto la iglesia celeste existía antes de la creación del mundo visible, pues comenzó a existir en el momento en que Dios creó el mundo espiritual, mientras que la iglesia terrestre visible es imagen y copia de la iglesia celeste de los ángeles. ¿Qué es eso? ¿Qué? Esto sí que no lo he oído nunca. Parece una cosa loca. Bueno, los teólogos ortodoxos hablan de esto. Hablan de que el ser humano está llamado a alcanzar una iglesia celestial, una iglesia plena. ¿Por qué? Porque la esencia de esa iglesia es el mismo Cristo. Ah, no, pero es que Cristo entró en la tierra. Momento. Jesucristo entró y se encarnó para redimir a la humanidad, la cual estaba llamada a la perfección. Y en razón de que estaba llamada a la perfección, estamos llamados, no se ha cambiado ese decreto. Todos debemos dejar este mundo para alcanzar una plenitud y conseguirlo desde aquí, porque no vamos a esperar dormidos. No, el cuerpo y nuestra realidad corporal es el medio, es el vehículo para batallar y para alcanzar. Y por eso Carmiris, uno de los teólogos ortodoxos, une a eso la creencia en el ángel de la guarda, puesto que los ángeles son superiores y más santos que los hombres, los ángeles elegidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, junto con los hombres, forman parte del mismo cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y guardan a sus hermanos de los peligros y los guían hacia la Jerusalén celeste. Y recuerda que si bien se dan alusiones en
Hermas, pastor de Hermas, San Bernabé, Justino, Clemente Alejandrino, la enseñanza más explícita la hallamos en Orígenes cuando dice: se dice que cada uno de los fieles, incluido el más pequeño, es asistido por un ángel y forma un todo con el que lo asiste. Por lo tanto, en la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos, siempre se ha creído que los ángeles tienen una función cooperante con Dios y que ayuda a caminar verdaderamente hacia Dios. Vamos a ir viendo algunas cosas más. Quiero ver que no se me haya pasado alguna pregunta. Josué Escamilla dice: las regiones celestes se refiere a los aires, el firmamento. No, Josué, se refiere a estados de celestiales. Hay en el universo no solamente existen planetas, etcétera, que eso es la parte física. Existen también lugares y aspectos espirituales. Vamos a hablar de eso. Y dice mi querido pastor José Borges, dice: mi amado, por favor, ¿de dónde vienen los nombres de algunos ángeles? ¿Esto viene de la tradición o en qué versiones bíblicas podemos encontrarlo? Mi querido pastor, las versiones bíblicas pueden cambiar todo lo que se quiera, pueden haber adaptaciones, etcétera. Obviamente está mal que hayan traducciones manipuladas y sabemos muy bien que hay traducciones que más bien, yo diría, insultan a la verdad en el momento en el cual se cambia. Déjenme ver, que estoy viendo que no aparece mi imagen. Ok, vamos acá y vamos acá. Veamos. Ay, el manejo de estas cosas a veces me, me sobrepasa. Vamos a ver. Propiedades, desactivar, activar. Muy bien. Y creo que ahí ya me podrán ver de nuevo. Vamos a ver si ya logramos. Ok. No, no me ven. Caray. Quiero saber si alguien me cuenta por ahí si ya me pueden ver. Porque no me veo. ¿Alguien me puede, por favor, decir si me están viendo a mí o están viendo los cuadros de explicación? Ánimo, contéstenme, por favor, rapidito. No, nadie me contesta. ¿Están todavía vivos? Sí, sí lo podemos ver bien. O sea, ¿me están viendo a mí directamente o al cuadro? Porque eso es lo que estoy sufriendo. Ajá. Sí, le vemos y lo oímos. Ok, bravo, gracias. Entonces, vamos directamente a pasar al siguiente cuadro. Ojalá me funcione. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poco más lo que es la misión que tienen en realidad los ángeles. Quisiera que me digan ahora si es que en cambio ya están bien. Vemos el humo del incienso, dice. Sí, ya me estoy aquí ahogando. Tanta santidad. Bien, vamos a colocar, yo quiero colocar otra escena, capturar la ventana. Vamos a poner nuevamente a ver qué pasa. Ok. Es que necesito que ya cambiemos en la transmisión. Quiero que se vea un cuadro de la continuación de la explicación. Ok, ahí fue, perfecto, bravo. Entonces, dice claramente aquí: los ángeles fueron creados para ser mensajeros y ayudantes de Dios y para servir tanto a Dios como al hombre. A fin de cuentas, el punto más importante a recordar en el tema de los ángeles es que tenían la decisión de obedecer o desobedecer a Dios y al hombre. Pero nunca vemos que a los que cayeron Dios les haya dado la posibilidad de ser salvos de su pecado, es decir, de redimirse,
y probablemente porque vieron a Dios en toda su gloria y esplendor, y a los que decidieron rebelarse, Dios les condenó en decisión, es decir, su decisión fue total. Igualmente podemos notar que los ángeles son seres muy importantes en los planes y la obra de Dios, pero no vemos que sean los principales medios que Dios ha escogido para anunciar el Evangelio, sino que es el hombre quien cumple esa función en esa importantísima tarea. Por lo tanto, algo que es muy importante en nuestra vida cristiana es entender, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no utilizó a los ángeles para enviar el mensaje, sino que se valió de los hombres. ¿Podría haber un mensaje enviado por medio de los ángeles? Ya lo advierte San Pablo. Y hay casos de grupos, como por ejemplo el caso de los mormones, en que dice que un ángel, el ángel Moroni, vino y se le apareció a José Smith en el monte Cumorra, ahí en los Estados Unidos, y que misteriosamente de pronto le señaló un sitio y sacó unas tablas de oro en las cuales estaba escrito en egipcio moderno. Es una lengua que no se conoce, sabe del egipcio antiguo, pero no del egipcio moderno. Y graciosamente este libro después le prohibió, le dijo que todavía no lo lea, lo hizo esperar 3 años y después él sacó ese texto, lo llevó a su casa y lo colocaba dentro de un sombrero y él metía la cabeza en el sombrero. Voy a hacer un poco el ejemplo con este gorro aquí, y entonces él dice que colocaba ahí dentro estas revelaciones y él metía, y así mientras él metía la cabeza en el sombrero, leía supuestamente lo que Dios les revelaba. Y graciosamente dijo que iba a preparar a un grupo de personas para que sean testigos de esa revelación del ángel, y cuando ya iba a tener todos los testigos para que vean esas tablas y comprueben, el ángel dijo no, miau, y se llevó las tablas y nunca nadie las vio. Todas estas sectas o grupos desquiciados que se separan de la fe original, ya de alguna manera había profetizado o advertido San Pablo, ni así venga un ángel del cielo con otro mensaje que no sea lo que está en la escritura, anatema sea, es decir, que esté fuera de la comunión de la iglesia, porque esta persona no está trayendo la verdad. Por lo tanto, los ángeles en su misión están colocados junto a nosotros y con Dios para ayudarnos y para ayudar a las obras de Dios, pero bajo ningún aspecto para que se vuelvan una especie de mensajeros particulares para hacer cosas por aparte, para hacer cosas separadas de la iglesia o para crear nuevas doctrinas. No. Y en ese sentido hay que ser muy claros de que jamás los ángeles han venido a contradecir la voluntad de Dios. Pregunta Flavio Alexander, ¿existen demonios aún más poderosos que el mismo Satán? Satán es el primero y el más grande, más poderosos que él no hay. ¿A qué se refiere con que manejan legiones de demonios? ¿Podemos decir que existe jerarquía entre los ángeles caídos? Sí, señor, a eso justamente vamos más adelantito. ¿De dónde apareció esto que usted me cuestionó siempre? Que Ángel Rafael es de amor y Rafael es salud, Jofiel de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde apareció esto, mi querida Svetlana? De la escritura. ¿De dónde más va a aparecer? ¿No? Vamos a verlo justamente, los ángeles y su tradición, de quiénes son y de dónde aparecen. No es que yo me lo invento, ni la iglesia se inventa, ¿no? Pero vamos a ir mostrándoles un poquito más sobre lo que hemos comenzado a tratar. Vamos a seguir en esta explicación. Y vamos a las citas bíblicas, que esto es muy importante, ¿verdad? Porque necesitamos sustento para poder comprender. Entonces, primero tenemos las citas bíblicas donde dice claramente que Jesús, nuestro Señor y Salvador, sanó a personas con demonios, ¿no? Que tenían demonios, no que los sanó con demonios en el sentido de haber usado esos demonios, ¿no? Entonces, por favor, quien tenga interés, aquí tiene para copiar
Obviamente el video va a quedar, así que pueden revisarlo después. Mateo 4, capítulo 4, versículo 23 al 25, que también se repite lo mismo en Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19. Recuerden que hay unos evangelios que les llamamos sinópticos, es decir, que tienen relación uno con otro, porque parece ser que los apóstoles tomaron, los evangelistas, tomaron la base y fundamento de algunos textos primeros, ¿no? Luego tenemos que usaron el nombre de Jesús, algunas personas, para quitar los demonios de otras personas. Bastó el nombre de Jesús. Entonces, no es un invento cuando usamos el nombre del Señor, porque lo dice también San Pablo, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, aquí tenemos las citas. Les invito a que chequen en sus Biblias en cuanto tengan este video, luego lo pausan y tranquilamente ven las citas. Luego vemos también que Jesús sanó a los que tenían demonios, ¿no? A los con demonios, es decir, a los que estaban poseídos. Ahí tenemos las mismas citas. Y sanó a un endemoniado y permitió que salgan de ellos y vayan a unos puercos. Los demonios quieren tener cuerpo bajo su influencia. Quieren, no pueden. Pero por eso mismo es más grande el poder de Dios. Nunca los demonios tienen mayor poder que Jesucristo. Sí tienen mayor poder que cualquier ser humano. Por eso es un error y hay que tener mucho cuidado de las personas que se las dan de que ellos van a liberar espíritus de otras personas. Cuidado. Los únicos que pueden expulsar demonios son aquellos que sirven a Jesucristo y que por lo tanto son sacerdotes y que tienen el poder y la gracia a través de su orden sacerdotal. Lo mismo, Jesús sanó a un hombre con demonio y habló, le devolvió el habla. Los fariseos dijeron que no lo hizo, que lo hizo por poder de Belcebú, porque no quisieron concederle que Jesús tuvo poder de Dios. Y por último, Jesús autorizó a los 12 apóstoles a echar fuera los espíritus malignos. Ahí tenemos todas esas citas para poder comprender de la importancia que es esa lucha entre el bien y el mal. Y evidentemente hay muchas cosas que en la tradición de la iglesia ortodoxa, y a eso es a lo que voy, donde habla también Svetlana y pregunta, ¿no? Quiero justamente entrar dentro de esa tradición de la iglesia. La iglesia oriental, a lo largo de siglos, ha mantenido con su fasto, con esa belleza de la liturgia, con esa forma de expresar, con los cantos, con himnos, con textos litúrgicos, a lo largo de los siglos, han mantenido una relación con los ángeles y una concelebración. Nosotros creemos que cuando se celebra la divina liturgia y se traen los santos dones, el pan y el cuerpo de Cristo, el pan y el cuerpo, el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Verdaderamente los ángeles están presentes, están presentes. Y una oración constantinopolitana del introito dice cuando estamos pidiendo que el Santo Evangelio, que significa la palabra de Dios que pasa en medio de los asistentes, mientras está la ceremonia, se sale con el libro de los evangeliarios, con los 4 evangelios en un solo libro, bellamente decorado generalmente con bonito dorado, etcétera, y se sale con esto y se hace todo un recorrido, significando que Jesucristo, que es la palabra viva, vino en medio de los hombres y pasó en medio de ellos haciendo el bien y regresó al reino celestial. ¿Y qué es lo que dice la oración? Vean lo bonito que dice. Oh Señor y Maestro nuestro Dios, que en el cielo has establecido órdenes y ejércitos de ángeles y arcángeles para el servicio de tu gloria. Concede que los santos ángeles
puedan acompañarnos y con nosotros servir y glorificar a tu bondad. Es decir, les invitamos en el nombre del Señor a que todos juntos celebremos y concelebremos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia celeste y terrestre. El momento más emocionante de la concelebración de las dos iglesias, que en Cristo son una, dos iglesias, la iglesia angélica y la iglesia terrestre, es el momento del querubicón o querubicón. Cuando nosotros levantamos las manos los celebrantes, ustedes nos habrán visto en las ceremonias, y decimos, nosotros que representamos místicamente a los querubines ante la Trinidad vivificante, cantamos el himno del trisagio, depongamos toda preocupación mundana para acoger al Rey del universo, escoltado de forma invisible por multitudes angélicas. Estas oraciones, queridos hermanos, son utilizadas en la iglesia desde los primeros siglos. Desde el inicio del cristianismo hay pruebas arqueológicas y científicas de esto. Estas oraciones siempre lo dijeron los cristianos. ¿Por qué? Porque siempre hemos creído en la existencia de los ángeles. Siempre. Y siempre han tenido una trascendencia sobrenatural, maravillosa, entre los hombres y nosotros para poder servir a Jesucristo y a su reino. Continuamos con esto de acá. Vamos un poquito más. Según Hebreos 2, 7, 9, Dios creó al hombre un poco más bajo que los ángeles. Entonces los ángeles son más altos en inteligencia, poder y movimiento. Pero aún así, los ángeles sirven a los hombres como espíritus ministrando. Hebreos 1:14. Es decir, nosotros, que quede bien claro, somos menores a los ángeles, porque los ángeles son mayores en inteligencia. Pero en razón de la función que tienen los ángeles para con nosotros, para nuestra salvación, ellos intervienen. Y aunque los ángeles son más altos que los hombres, es prohibido que los hombres adoren a los ángeles. Perdón, ya se me resecó la garganta. Por lo tanto, debemos entender de que no está bien y no es correcto que nosotros adoremos a los ángeles, bajo ningún aspecto. A los ángeles no se los puede adorar. Pero el hombre que está con Cristo, óiganme bien, es más alto que los ángeles por su unión espiritual con Cristo. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Los cristianos, todos, vamos a compartir al trono de Dios un día y juzgarán a los ángeles. Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo es posible esto? Por favor, vayan a la primera de Corintios, capítulo 6, 3. Se van a quedar asombrados. Dice José Antonio Vaquero, respeto el Islam, pero soy cristiano. Ahora bien, en la escatología chiita se habla de Jesús y el Mahdi. Sus creencias lucharán contra el anticristo. Insisto, soy cristiano, pero podría valerse de otras culturas o creencias sin que sean la verdad, porque solo Jesús es camino, verdad y vida. Dios en su misericordia podría valerse del Islam y del tal Mahdi, el imán número 12, para el final de los tiempos, luchar contra el anticristo. Tu respuesta, querido Javier, sin que diga yo que el Islam sea bueno o malo, simplemente no es la fe verdadera. Mi querido José Antonio, te voy a decir algo un poco terrible y quizás escandalice a algunos. El Islam es una religión diabólica. Es una religión alejada de la verdad, porque es una copia, una vil copia creada por Satanás y por sus mensajeros. Y por eso, por favor, les pido que hagan una reflexión básica, fundamental. ¿Cómo es posible? Vayan y quien quiera tener un poco más
de, yo diría, de análisis. Vayan y lean el Corán. Yo lo he leído, yo lo he estudiado. Y yo les puedo decir que efectivamente en el Corán, ¿qué es lo que dice? Dice que se aparece el arcángel San Gabriel, magnífico y maravilloso arcángel de Dios, ¿no? Se aparece ante Mahoma, Mohammed, y dice que se postra delante de él. Y le dice, eres tan grande, eres tan bello, eres tan hermoso, que quisiera incluso abrazarte y quisiera incluso adorarte, con una salamería, con una actitud que a mí sinceramente y con todo respeto, pero buscando la verdad, solo Satanás es lamebotas para intentar atrapar a un hombre. Y yo creo, después de haber leído, haber analizado y haber visto los frutos del Islam, yo creo que es una religión no religión, porque ni siquiera una religión, me parece que es una creencia que no solamente afecta al cristianismo. Y por favor, mi querido José Antonio, también con el mayor de los respetos, así como el Islam se puede decir cosas simpáticas culturalmente, los vestidos, las tradiciones, el Oriente, etcétera. El Oriente cristiano es mucho más desarrollado y mucho más hermoso y profundo. Pero verdaderamente el Islam lo que terminó haciendo fue matar, no ahora, no recién, no en situación, no, por cientos de años. Es desde el año 600 que ha matado a cristianos. Y esto no lo dicen, esto no lo hablan. Gritamos la situación tan terrible, válida por cierto, de la muerte de 5 millones de judíos. Hombre, verdaderamente una situación monstruosa en manos de los nazis. Pero ¿quién habla de los miles de cristianos muertos en manos de los musulmanes en tierras orientales? Por favor, por favor. Y es un poquito de historia. El problema es que la historia fue acallada. ¿Saben por qué fue callada? Porque la iglesia occidental estaba dedicada a sus conquistas y estaba dedicada a tener sus reinos, a cobrar sus feudos, a pasarla bueno, bonito y maravilloso, mientras que en Oriente Cristiano los únicos que daban la cara por Cristo y por sus apóstoles fueron los cristianos orientales, que fueron matados y asesinados por el Islam por cientos de años, cientos de años. Entonces, vamos a dejar que esa sangre derramada quede ahí. Ahora, a la muerte de este caballero, que verdaderamente es vergonzosa la situación de lo que pasó con esta persona de color, aunque algunos prefieren que les digan negros directamente, ¿no? Pero en los Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mundo, vean lo que está sucediendo, se han levantado, gritan, hablan. ¿Y dónde están las voces que gritan por tantos y tantos cristianos que están siendo pisoteados, asesinados sistemáticamente por gobiernos? Y por gobiernos que hasta el día de hoy, en nombre del coronavirus, no permiten que hayan manifestaciones religiosas. Dejémonos de vainas. Entonces, verdaderamente estamos en momentos de una crisis y de una vergüenza internacional, donde se siguen repitiendo sistemáticamente, solo que ahora ya no son sistemas malvados de exterminación. No, señores. Hay sistemas maquinados de silenciamiento. ¿Y saben qué es lo que están haciendo con las religiones? ¿Qué no se están haciendo? ¿Qué estamos viviendo en el Ecuador y en toda Latinoamérica y en el mundo entero? Una invisibilización de la religión. No te conozco, no he sabido, no me han dicho. Sí son derechos humanos, Human Rights International, ¿no? Pero el rato del rato, cuando se trata de que tengamos derechos como ciudadanos, no existimos, no existimos.
Esto ha sido mi grito a través de Conalir y a través de instituciones, y sigo diciendo y sigo reclamando que tenemos una ley vergonzosa de 1937 en el Ecuador para el gobierno de las cosas religiosas, con una constitución del 2008 supuestamente de avanzada, en donde lo que hicieron fue el señor Correa y sus secuaces, lo que hicieron fue simple y sencillamente borrarnos de la historia a la religión. Y siguen borrándonos. Seguimos como que no existimos. Entonces, volviendo a esto, mi querido José Antonio, y perdón que me haya desviado, como siempre, pero son temas que hay que tratar. Y es vergonzoso que el Islam pueda ser tratado como una cosa interesante, bonita, pero que no nos acordemos de la totalidad de la historia, pues. Cuando en alguna ocasión he sido profesor de universidad y he dado materias como historia del arte, que tiene que ver con el arte universal, el vacío más horroroso que tiene la historia del arte para los diseñadores gráficos, para los comunicadores, para una cantidad de grandes carreras que hoy en día se pueden seguir, deben ver historia del arte. ¿Y qué es lo que habla? Nadie habla de los 1000 años del arte bizantino. Nadie habla. Es desconocido. Y son 1000 años de influencia arquitectónica, musical, artística, escultural, en todo género. En todo género. Nadie habla. Lo más fácil es, no existe, no lo he visto, no conozco, no sé. Y esto es lo mismo. En el caso del Islam, hay cosas tristemente que han hecho un daño irreparable a lo largo de miles de años, y más que los cruzados cristianos, los grandes enemigos del Islam son los cristianos de Oriente, porque hemos sido las víctimas. Y seguimos siendo. Siria sigue siendo asesinados, pueblos enteros, gente entera. ¿Por quién? Por islámicos, ¿no? Claro que son islámicos de cierta tendencia, etcétera, etcétera. Hombre, eso ya tendríamos que entrar a otra discusión más profunda. En todo caso, saludo también las intervenciones, como dice Josué Escamilla, dice, en realidad el Mahdi se parece mucho al anticristo. No se parece. Yo he hablado con imanes y me lo han dicho, que es una función justamente parecida al anticristo, que es necesaria, necesaria. El Islam niega la divinidad, la cruz y por ende la resurrección y salvación de Jesucristo. Absolutamente. Y uno de los planes fue el crear un falso evangelio supuestamente apócrifo que han descubierto y que dicen que supuestamente es de la época de Jesús y que la iglesia ocultó la resurrección de Cristo. Falso, falso. Vamos a las fuentes arqueológicas y vamos a ver las pruebas que hay. Desde el inicio del cristianismo se ha hablado claramente de resurrección de Cristo, ¿no? Y no solamente de parte de los cristianos, ¿no? El presidente turco quiere que Hagia Sofía vuelva a ser mezquita. Sí, ciertamente, y no solamente eso, que todas las iglesias cristianas y también el patriarcado de Constantinopla sea borrado de la faz de la tierra. Bien, no vamos a entrar más a esto. Hemos tocado el tema de Los Ángeles. No quiero terminar de desviarme, solamente quiero terminar con una última parte, si es que me están escuchando, porque ya veo que también no me aparece la imagen, me dice que hay problemas para reproducir el video. De todas maneras quisiera que si me ayudan me digan si están viendo esta última presentación de PowerPoint que dice cómo se organizan. Les agradecería si alguien me reporta y me dice si es que están viendo esta presentación para poder continuar y terminar. Sí, me escuchan, pero quiero saber si están viendo la presentación PowerPoint de fondo morado que dice cómo se organizan.
Si se ve la imagen, si se ve el PowerPoint, perfecto. Entonces, termino con esto. Dice la Biblia nos ofrece muy poca información y detalles sobre los ángeles, ¿no? Es decir, no es que hay montones de detalles, pero hay suficiente dicho para indicar que hay algo de organización adentro de los ángeles. Parece que hay diferentes rangos, órdenes y posiciones entre los ángeles y hay términos que indican esto, como por ejemplo arcángel, ¿no? En Judas 1:9 o dominios y gobiernos que están en Daniel 10:13 y llama a Miguel un príncipe principal en Efesios 3:10 o en Efesios 6:12 o en Primera de Pedro 3:22. Parece constar esta idea de una organización de los ángeles. En el Salmo 89, versículo 5 y 7, la Biblia habla de la asamblea y concilio de los ángeles. Y en Apocalipsis 12:7, la organización de los ángeles para batalla. Y aún en Apocalipsis 9:11, un rey sobre los demonios langostas como un gobierno, hay clasificaciones que indican organización y rangos. En Efesios 3:10, para los dos, ángeles buenos y ángeles malos. Y habla de los malos ángeles quienes dejaron su dominio y posición de autoridad, cuales palabras hablan de una autoridad para gobernar y una esfera de influencia. Por lo tanto, mis queridos amigos, verdaderamente los ángeles tienen una organización. En la tradición de la iglesia, particularmente de la iglesia ortodoxa, nosotros creemos que existe una organización bien puesta, bien organizada, ¿no? Justamente de los ángeles y que nos llevan a que también sepamos de que en ese orden, ¿no? Ellos se organicen y que verdaderamente sirvan a Dios. Tocaremos un poco más de este tema en otra oportunidad, más a fondo. Por el día de hoy ha sido suficiente, creo. Me pido perdón por desviarme quizás un poquito del tema en alguna cosa, pero espero que les haya servido de conocimiento. Igualmente tienen las citas bíblicas ustedes ahí para revisarlas después con calma y con mayor atención. Ángeles y demonios son seres que están en medio de nosotros y que pueden servir para nuestra salvación, para nuestra ayuda y para nuestro crecimiento o para nuestra condenación, para nuestra perdición y para nuestro alejamiento de Dios. Un saludo cariñoso a todos nuevamente. Repetirles que está ya la prueba enviada para todos los que terminaron de hacer ese proceso conmigo de las charlas de la semana pasada, ¿no? Y que estamos en contacto para poder continuar con esta formación. Ojalá les pueda servir y les ayude. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Un saludo cariñoso a Madre Mariamne, que no le había visto que también estaba conectada, a Consuelito, a Victoria, ¿no? Y bueno, y podemos continuar un poco más, pero que las citas bíblicas les sirvan un poco. Yo ya no me veo, ¿no? En la transmisión, así que por ahí me borraron. Un saludo cariñoso a mi querido pastor José Borges, mi querido Pepe, que Dios te bendiga, y a Teofania también en Guayaquil. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Una gran devoción, amor a los santos ángeles que ayudan siempre a que cumplamos la voluntad de Dios. Saludos y bendiciones.